tal el fin de semana? ¿Qué tal el libro? ¿Cómo les fue? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Cuéntenmelo todo. Adelante, Javier. Claro, profesora. Y bueno, más que nada fue de mi agrado esta lectura por el tipo de habilidades que nos quiere dar a notar en nuestro día a día. Vaya, o sea, este libro es como esa herramienta necesaria que nosotros debemos tomar para acomodar ya sea nuestros horarios, porque yo sé que hoy en día a nadie le alcanza pues un día para hacer todo, ¿no? Y creo que de ahí la importancia de dejar de procrastinar y enfocarnos efectivamente a las tareas que se tienen como prioridad para no hacerse urgentes, o sea, de importante a urgentes. Y pues me pareció bastante bueno el libro, la verdad. Muchas herramientas y también pues muchos tips. ¿Sí entendieron cada uno de los pasos que Brian Tracy propone? ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Cuáles son esos 21 pasos? Hola Grace, hola Francisco, buenas tardes, qué gusto verlos por estos rumbos. ¿Cómo les fue con eso? Hola, maestra. ¿Sí se acuerdan de cuáles son los 21 pasos que propone? Atlagua, Jorge, andas por aquí, George, buenas tardes, Fernando Nava, Diana, ¿cómo les fue con la lectura? ¿Qué rescatan de la lectura? Les preguntaba yo que si se acuerdan de los 21 pasos. Nada, pues lo que vivimos en la vida cotidiana, las organizaciones, planificaciones de un día, bueno, con antelación, conceptos de un poco, se podría decir, de gestión, de dirigir nuestros objetivos hacia una meta y no dejarlos vagamente. Ok. Entonces vamos a acordarnos qué significa cada paso. Entonces nos vamos a el primero. Brian Tracy nos dice pon la mesa. ¿Qué significa eso de pon la mesa? ¿Qué es el pon la mesa? Era definir, si no me equivoco, los objetivos hacia dónde nos queremos dirigir. Ok. ¿Cuál es el paso 2? ¿Quién le ayuda? ¿Cuál es el paso 2? Planificar el día con antelación. ¿Y qué significa eso? Que planifiques el día con antelación. ¿Para qué te Sí, ayuda? para ahorrar tiempo, o sea, vaya, haces tu horario un día antes y eso te va a ahorrar y también a lo que ya decía hace rato, de no procrastinar en esos ratos libres o tiempos muertos que nosotros tengamos en el día. Y por eso habla de un ahorro de tiempo en cosas que nos benefician y no solamente pues que nos las quitan. Ok. La 3. ¿Te suena ese principio de Pareto del 80-20? ¿Qué significa eso del 80-20? Sí, sí me suena. Ahí hablaron dos personas al mismo tiempo. Adelante, quien gusta. Yo, Adelante, Manuel. ese del 80-20 es el que casi toda la gente aplica. Nos decía el autor que nuestras actividades no deben comprender el 80%, que las actividades más importantes pertenecen al 20%, pero ¿qué pasa aquí? Que prácticamente las actividades más fáciles están en el 80%, entonces por lo cual nosotros decidimos hacer esas actividades
y las otras 20 se convierten en actividades que después nos perjudican en el día a día. Ok, y que justamente de eso se trata, Manuel, ese sapo, es decir, eso que no nos gusta, que nos choca, esa materia que nos da dolor de cabeza, ese maestro que nos cae gordísimo, esa memoria que ya nos duele la cabeza, todo eso es el sapo. Y Brian Tracy te dice, trágatelo, que sea lo primero. Sabemos que sabe horrible, como cuando eras niño te daban medicina, que te tienes que apachurrar la nariz para podértelo tragar. Es horroroso. Pero una vez que lo haces, ya lo demás fluye. Y eso también te habla el 80-20. Enfoca tu energía en ese 20%. Por eso era importante, si ustedes se acuerdan con las actividades que hemos hecho, con el hábito que ustedes están cambiando, es decir, enfoca tu energía en esa prioridad. Y ese va a ser tu 20%, porque una vez que tú salgas de ese paso, de ese 20%, lo demás fluye, lo demás ya se da de manera casi automática. Entonces, con que tú te centres en una actividad, toda tu energía, eso va a significar ese 20%. Nos vamos al paso 4. ¿Qué nos dice el paso 4? ¿De qué trata el paso 4? Estudia las consecuencias. ¿Y de eso de qué se trata? ¿Qué significa el estudiar las consecuencias, Almita? Buscar así como las prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos por hacer? ¿Cuál es lo urgente? Y enfocarnos a eso. Ok. Entonces, más bien de las consecuencias, ¿te acuerdas cuando hablábamos de procrastinar? ¿Qué significa eso? Que si nosotros procrastinamos, eso urgente se nos va a convertir en, más bien, eso importante se nos va a convertir en urgente. Y esas son justamente las consecuencias que no queremos. Los bomberazos, el estrés, la gastritis, el no dormir, el estar de malas a cada rato, todo el tiempo, el estar haciendo retrabajos porque se duplicaron, porque no se hicieron bien a la primera, etcétera. Entonces, de eso se habla justamente también en este cuarto paso. Es decir, estudia las consecuencias. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos los obstáculos clave? Que bueno, ya me adelanté a un paso más adelante, pero ¿qué pasa cuando vemos esas áreas de oportunidad? Pues tenemos que evaluar qué sucedería a corto, mediano o largo plazo de no hacer esa tarea. ¿Qué consecuencias va a tener? Las 5, practicar de forma recurrente el método ABCDE. ¿Qué significa esto? ¿Por qué habla de esa clasificación, de ese método? ¿Qué significa? Ahí realmente es priorizar las actividades y cuáles son sus consecuencias al no realizarlas. Cada vez que se va alejando, bueno, que se va marcando una letra, en este caso la C, ya tiene como una consecuencia que es casi nula. O sea que si se hace está bien y si no, no pasa nada. Pero si volvemos a la A, ya existe como algo que va a detonar si no se realiza. Ok, entonces ahí es donde vuelve a caer el tema de la prioridad, Julio. Es decir, la A es el sí o sí tengo que hacerlo. Y es ahí donde te organizas. ¿Te acuerdas que en actividades pasadas te pedí que descargaras una aplicación, un organizador, un planeador que podía ser Trello, que podía ser Synapse, ¿cuál es el otro? Todoist, etcétera. Justamente para que vayas viendo cuáles son de las actividades que sí tengo que hacer, cuáles puedo como dejarlas un poquito, ¿no? Entonces, justamente es por esa situación. Y que si te das cuenta, muchos de estos pasos pues se van como embonando y uno tiene que ver con el otro. Y hablando justamente de resultados clave, ¿qué nos dice el paso 6? ¿Qué dice el paso 6? Centra áreas clave en resultados. ¿Pero qué es? O sea, con tus palabras, ¿qué significa el que te centres en las áreas clave de los resultados? Sí, entonces en las actividades que más nos desarrollen. Ok. Puede ser centrarse en actividades clave. ¿Qué más es? Es decir, aquí es hacer hincapié en la importancia. Es decir, ¿por qué es importante que yo conozca estas áreas clave
para que yo genere resultados. Recuerda que ya hablamos de eficiencia, ya hablamos de eficacia. Recordemos que la eficacia no me importa el cómo, yo quiero resultados, mientras que la eficiencia es con poco, haz mucho. Optimiza los recursos. Entonces, si estamos hablando de eficiencia, eficacia, también estamos hablando de productividad. Entonces, justamente el centrarse en áreas clave de resultados es porque vamos a pegarle a la productividad, porque vamos a sacar de manera eficiente y eficaz tareas, vamos a sacar resultados, vamos a sacar actividades que justamente nos van a llevar a ellas. ¿Cuál es el paso 7? ¿Qué dice el paso 7? Se supone que tengo 46 alumnos, ¿eh? ¿Qué dice el paso 7? El paso 7, profesora, es obedece la ley de eficiencia obligada. Este paso nos indica cuando, por ejemplo, nos dice que nunca hay tiempo para hacer todo y siempre hay tiempo para hacer lo más importante. Nos explica el autor que también todo lo dejamos para el principio, nos realicemos en otras actividades, más sin en cambio, ya lo importante, de alguna manera encontramos un tiempo para realizarlo. Ok, y que justamente tiene que ser al revés, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de optimizar recursos. Entonces, justamente aquí lo que te dice es que enfoques justamente lo verdaderamente importante. ¿Te acuerdas que al principio las primeras actividades que hacíamos era justamente eso? Que tú revisaras en un autoevaluación qué es lo importante para ti, qué es prioridad para ti, qué son distractores, qué es lo que son esas actividades que te llevan lejos de tu meta importante y que te invitan incluso a procrastinar. Entonces, en este punto del 7 es vuélvete a enfocar en esa prioridad, vuélvete a enfocar en eso importante y verás que sí hay tiempo. Es decir, si tú lo organizas va a haber tiempo para todo. No es imposible. Y mucho de eso viene el paso 8, ¿no? El orden. Es decir, tienes que tener tú un espacio limpio, tienes que tener un espacio ordenado. ¿Te suena eso a 5 S? Cuando te habla de clasificar, de quitar todas los distractores, ¿no? Cosas que tienes y que tú dices, ¿esto para qué es? Ah, quién sabe, pero se ve bonito, no te sirve, no te es útil, quítalo. Realmente, aparte, digo, si creyéramos en este tema de las energías y el Feng Shui y todo esto, te está también obstaculizando, pero siendo prácticos y siendo en esta metodología japonesa, justamente te habla, ¿para qué tienes tanta cosa? Algo que sea útil, rápido a la mano, clasificado, estandarizado, limpio, para que te vuelvas eficiente y economices tiempos. ¿Qué dice el paso 9? ¿Qué te dice el paso 9, Ricardo, Mauricio? ¿Qué dice el paso 9? A ver, Almita. Haga sus deberes. Pues ahí sí ¿Y ya qué es eso? Dice que si ya tenemos algo planeado, debemos de seguirlo. Entonces debemos de tomar nuestro tiempo bueno, si ya lo tenemos planeado de tal hora a tal hora, debemos de terminarlo para seguir con lo que vamos a Ok, hacer después. y justo eso viene, perdón Alma, y justo eso viene o se engancha con el siguiente paso, el 10 y el 11. Es decir, no acabes una cosa si antes, más bien no continúes una cosa si antes no has acabado la anterior. Entonces, tienes que ubicar qué talentos tienes, tienes que ubicar qué actividades tienes que hacer y vuelve nuevamente a aplicarse el 80-20, ¿no? Para superar obstáculos y asimismo, pues seguir avanzando. ¿Qué sucede en el paso 13? ¿Qué te dice el paso 13? Profesora, perdón. Adelante. ¿Qué te dice el paso Siento 13? que en el paso 11
Es como Ujú. una, bueno, en este caso de manera personal aplico el que me faltó hacer, el que debo mejorar. Siento que ese es como, bueno, yo me sentí identificado con ese paso. Ok, ¿por qué? Vuélveme a repetir, ¿tú dónde lo has aplicado? En todas las actividades que he realizado, bueno, objetivos que he cumplido y que a lo mejor, bueno, yo he cumplido, pero que no se han logrado concluir. En este caso, bueno, como experiencia me tocó una entrevista hace un mes y no se logró entrar a la vacante. Entonces, lo que hago yo es analizar qué tengo que mejorar, qué tengo que hacer de más para poder lograr ahora sí, en algún momento que se dé otra oportunidad, ese objetivo que tengo en mente. No perdiendo el enfoque, pero sí mejorando lo que se requiere. Ok, sí, ¿y qué es lo que te habla de los obstáculos, ¿no? ¿Qué limitantes tienes? Y que justo también te habla, por eso hablaba yo de los talentos del paso 10. Es decir, ¿tú para qué eres bueno? Ay, pues yo, Julio, soy bueno para esto. Y así me presenté en la entrevista. ¿Por qué no quedé? Bueno, tengo que hacer un análisis. ¿Qué faltó? ¿Qué falló? Estaba nervioso, no estudié previo el puesto o la misión y visión de la organización. ¿Qué me faltó? O qué sobró, porque a lo mejor hablé de más o mandé un mensaje diferente. Entonces, justo lo que acabas de decir, en esa autoevaluación vas a empezar a tú evaluar. ¿Es lo que yo esperaba? Sí lo logré, no lo logré, ¿qué me faltó? Y que eso va, ahora sí, de la mano con el 12 y el 13, porque entonces ahí es cuando Brian Tracy le da un giro y te dice, a ver, ya revisaste que te tienes que comer ese sapo, ya revisaste que eres eficiente, eficaz, productivo, que te vas a topar con obstáculos. Sin embargo, para estos pasos también es importante tú y va a hablar de la motivación. En este punto te va a hablar de que seas optimista, de que te cuides. Sí es importante ser productivo también, pero es importante decir, momento, 5 minutos para comerme mi chocolatito. ¿Se acuerdan de ese comercial, no? Del chocolate. Entonces, justamente de eso también te va a hablar en los pasos siguientes. Es decir, gózalo, disfruta lo que estás haciendo. Ahorita, por ejemplo, el que hayas leído el libro, las tareas que tienes en otras materias, no sufras, disfrútalo. Es parte también de los pasos que te dice Brian Tracy en el Tráguese ese sapo. Te habla de que desarrolles justamente ese optimismo, que te motives y justamente para que tú encuentres esa motivación tienes que recordar cuál era tu prioridad, cuál era lo importante, por qué estás ahí, qué te hacía feliz. ¿A quién estás tú siendo como ese modelo a seguir? Eso es lo que te motiva, a tus hijos, tus papás, el sentirse orgulloso de ti. Ah, pues retómalo y aférrate a esa idea de que tú tienes que disfrutarlo. ¿Qué sigue después en el paso 15, en el 16? Acuérdense que son 21. ¿Qué sucede en los siguientes pasos? Pues en el 15 menciona la motivación para realizar alguna acción. Este, podría ser como tener ese, pues sí, ese ímpetu de querer realizar algo, ¿no? Pero por simplemente por gusto o por querer siempre mejorar. Bueno, eso es como yo lo relacioné. Exacto. Y así es, Aldair. Y era lo que estábamos hablando de motivación. Es decir, es por ti, también por orgullo propio, ¿no? Una vez yo les preguntaba, cuando íbamos a la universidad de manera física, yo les preguntaba, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué ingeniería? ¿Por qué técnico superior universitario en mantenimiento industrial? Y las respuestas que me llegaban a decir era, porque voy a ser el único de mi familia que va a tener un título. O sea, no estaban hablando de ganar grandes fortunas, entrar a una superempresa, sino era ese como orgullo personal, como el decir, yo voy a hacer la diferencia de la comunidad, de la sociedad o de mi propia familia. Es decir, voy a ser el único que va a terminar una carrera profesional, el que se va a llevar ese título de ingeniero. Y incluso yo les decía, bueno, entonces ya los voy a tratar así, como ingenieros en formación. Ya no son chicos de prepa, ya no son chicos de TCU, ahora son ingenieros en formación. Y justo va por ahí. ¿Qué dice los siguientes pasos? El 16, el 17.
Sigue hablando sobre el tema de que primero, bueno, pues hay que buscar como la buena práctica, ¿no? En cada situación que se nos presente. También te va a hablar de que los retos, ¿no? Esos obstáculos, no los veas como desmotivación o como frustración, sino más bien que lo veas como eso, un aprendizaje y un reto que te va a ayudar a crecer. Te habla también de construir, te habla también de buscar soluciones a problemas. ¿De qué más hablan estos últimos pasos? ¿Qué te habla el paso 18? ¿Qué te dice el paso 18? El 18 dice que dividas la tarea. ¿Y eso qué significa? ¿Te suena familiar con alguna de las actividades que ya te presenté, que ya hiciste? Pues realmente lo relaciono de una manera que vayas haciéndolo por pasos, ¿no? O sea, no por ejemplo, con la actividad esa de PAOPA, donde tenemos que subdividirlo en planearlo. A lo mejor eso ya es un poquito más así, más a profundidad, ¿no? Pero, por ejemplo, una tarea tan simple como, no sé, por decir, o barrer, ¿no? Por decirlo, ¿no? Pues podemos planearlo así, simplemente decir, pues bajo, agarro la escoba, empiezo a barrer, después barro de tal lado a tal lado y después recojo ya la basura que está juntada, ¿no? Algo así tan simple, pues lo puedes dividir. Exacto, exacto. Acá, por ejemplo, en el libro te habla del sándwich, ¿no? Que te dice, pues es que divídelo, o sea, no te puedes comer esa gran torta, ese gran sándwich, divídelo. Pues primero un jamón, ¿no? El queso, el pan, entonces lo voy dividiendo, ya va a ser más fácil comértelo. Y que justamente de eso también habla de que si te comprometas, tiene que haber una disciplina, tiene que haber una autoexigencia y una organización de tu tiempo. Porque ya viste, de lo contrario, ¿qué pasa con ese tiempo? Es voraz y no te va a perdonar, el tiempo no perdona a nadie. Entonces tú tienes que organizarte de tal manera que tu día a día, por eso me gusta mucho esa metodología PAOPA, porque tu día a día, mientras tú lo vayas como viendo, porque a veces ese concepto es como muy grande, como muy abstracto, pero cuando tú ya lo palpas y lo ves, es más fácil ser esa persona productiva, eficiente, eficaz, sin enloquecer en el camino, ¿no? Entonces vamos a recordar, gracias a los que participaron, qué significa el PAOPA, porque justo tiene que ver con la actividad que te tengo para hoy, en donde te pido relaciones esta metodología con el libro. Entonces, la primera P, acuérdate, es pensar, ¿qué tengo que hacer mañana? Y que se parece mucho al punto de planear con antelación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces lo voy a pensar, mañana es miércoles, mañana tengo que ir a una junta, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Pero para que no se te olvide, anótalo, la primera A. Te dice anótalo, ¿en dónde? En un calendario, en tu agenda, llévalo a tu horario, anótalo en un post-it, que no son muy buenos, pero a veces funcionan. Anótalo en algún lado, tus aplicaciones, descárgalas y por ahí anótalo. ¿Qué significa la O? Organízate. Ok, el miércoles son 24 horas, en la mañana tengo que hacer esto, al mediodía tengo que hacer el otro, no se me tiene que olvidar mi hija, recogerla de escuelas, ver lo de la comida, regresar a la universidad, conectarme con los muchachos. Entonces te tienes que organizar qué tienes que hacer, porque tienes que cumplir con todas esas funciones. Tienes que ser productivo en todas esas áreas en las que te manejas. Y después dices, ok, después sigue la siguiente P. La siguiente P es planear. Entonces, justamente tienes que decir, a ver, ¿con cuántos recursos cuento? Pues me ayuda una persona, entonces con esa persona le voy a decir que le encargo a mi hija cuando yo esté conectada, que le dé de comer, en la junta puedo faltar, sí, mando a mi becaria, mando a mi asistente. Entonces, ya de alguna manera me organizo, lo planeo, veo qué recursos cuento para no partirme en 100 pedazos y poder estar en todos bien. Y luego sigue la última, y esa me encanta, es acciona. Hazlo, ya, no te esperes a ver mañana, es ahora, en este momento, ejecútalo. Entonces, y justo es lo que nosotros hacemos, porque de nada sirve que planeemos, de nada sirve que pensemos, que anotemos, si a la mera hora vamos a procrastinar,
lo vamos a posponer, no sabemos delegar, etcétera, etcétera. Entonces, ahora te pido, me voy un poquito rápido por el tiempo, pero ahora te pido que te vayas a Classroom. Ya te subí la actividad. ¿Qué es lo que te pido? Que justamente leas esos esos 8 pasos que te pido que reflexiones y que lo vayas asociando con el libro y con la metodología PAOPA. ¿Qué es lo que te pido? Uno, que pues que justamente sepas si puedes evitar distracciones. Entonces, si las sabes evitar, ¿qué haces para evitarlas? Acuérdate que también estamos hablando de mejores prácticas. Entonces, ¿tú qué haces para evitar distracciones? ¿Qué te distrae? ¿El teléfono? ¿Qué te distrae? La novia, el novio, ¿qué te distrae? ¿El hambre? ¿El café? ¿Qué te distrae? Entonces, justamente eso es lo que tú tienes que identificar y qué haces para evitarlo. El segundo punto te dice, despídete del desorden. Acuérdate, tanto PAOPA, no tanto, pero más bien el trágase ese sapo sí te lo dice. Tiene que haber orden, tienes que estar organizado, porque de lo contrario, al rato esto va a ser un caos y cuando necesites un documento, cuando necesites algo, no lo vas a encontrar y eso es pérdida de tiempo. Tú lo conoces bien con la metodología de las 5 S. El tercer punto, ¿cómo delegas? ¿Sabes delegar? ¿Sí sabes hacerlo? ¿Cómo lo haces? ¿O todo tú, todo tú? Entonces tú tienes que decir, bueno, sí, o que reparto actividades, sobre todo cuando son en el trabajo, cuando es universidad, etcétera. ¿Sabes decir no? Muchas personas no lo saben hacer. ¿Tú sabes decir no? ¿Cómo tú no confundes o cómo sabes distinguir lo urgente de lo importante? El siguiente punto, ¿cómo mejoras esa comunicación deficiente? Y todo esto te va a servir para el siguiente entregable, cuando ahora lo identifiques en la organización. 7, ¿cómo combates el aplazar o dejar las cosas para después? Y por último, trabajar para romper el hábito de la indisciplina. Hoy por hoy tú estás haciendo esa dinámica de cambio de hábito, ¿te acuerdas? Entonces tienes que tener mucha disciplina, mucha constancia, mucho compromiso para lograr ese objetivo, para lograr ese cambio de hábito. Sin embargo, seguramente hubo días o hubo momentos que flaqueaste, que titubeaste, que te dio pereza, que ya no quisiste, es más, querías renunciar. ¿Qué hiciste para romper ese hábito de la indisciplina? ¿O qué propones hacer para romper ese hábito de la indisciplina? Eso es lo que te pido en el punto 8. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esta actividad? Nada más que la actividad se va a cargar en un archivo Word y se sube o ahí mismo en los comentarios. De preferencia, súbelo en un archivo tuyo, ya sea que lo hayas escrito a mano y le saques foto, ya sea que lo hayas hecho directamente en Word, como tú quieras, pero sí, porque si no luego se saturan los comentarios. Y por último, esta actividad, yo te pido que por equipo de 5 S, bueno, pues ubiques qué actividades tienes en común con tus compañeros. Una vez que lo elijas o que identifiques esas 5 actividades, haz un collage y luego pon qué es un robatiempo. Es decir, la actividad es a lo mejor asistir a clases de administración del tiempo. ¿Qué robatiempo tienes para esa clase o para las clases en general? Ah, pues el robatiempo es, pues, no sé, irme a la cafetería, salirme a fumar. Entonces, ¿qué puedes hacer una vez que identificas el robatiempo para compensarlo? ¿Qué pudieras hacer tú para compensar el robatiempo? Entonces, súbelo, son las 3 actividades para el día de hoy. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta con lo que están haciendo, con lo que van a hacer? Los que ya coloquemos el comentario, ¿está bien, profesora, o lo cambiamos? ¿Cuál comentario? El de la segunda actividad. ¿El de las 5 actividades? Ajá. El de las 8 preguntas. Ok, 8. Es que de pronto ya, como son 3, ya no he calificado todavía esas, apenas califiqué las anteriores, la de las 5 actividades que tienes en común. En un momentito más reviso lo que subieron y ya sería todo, porque es individual, así como el ensayo de Tragues ese sapo.
El que es en equipo es el anterior, el de las 5 actividades en común. Ese también ya lo revisé, en un momento más termino de dar calificación. ¿Alguna otra duda, Abdón? No, serían todas, gracias. ¿Alguien más? ¿El que es por equipo solamente lo sube uno? Sí, sí, por favor, George. Tú escoges quién es el líder, nada más que esa persona diga quiénes son los miembros del equipo. Ah, bueno. Sale, vale. ¿Alguna otra duda? Los que se acaban de integrar, porque sé que hubo movimientos de compañeros, ¿alguna duda con las actividades? No, profesora, todo bien. Excelente. Bueno, entonces, voy a dejar ahorita abierto hasta las 7:30 aquí Meet, por si surge alguna duda. Yo en este tiempo voy a estar revisando lo que ya me subieron y poniendo calificación. Recuerden que de 7:30 a 8 tengo espacio de asesorías, también por si necesitan algún momento utilizarlo, ese es nuestro horario. Mientras tanto, voy a apagar video y sonido para que no escuchen mis teclazos cuando estoy abriendo y calificando, ¿sale? Si hubiera duda, yo ando por aquí conectada. Sí, está bien, Ok, profesora. profesora, gracias. Profesora. Perdón, ¿qué pasó, Emanuel? Yo estoy hable y hable y no había abierto el micrófono. ¿Qué pasó? Oigan, la actividad del jueves es la de lo de la aplicación. ¿La actividad del jueves? O tendríamos que hacer nuestra lista. A ver, déjame ver porque ya me perdí de qué jueves hablamos. ¿Del jueves de la semana pasada o de este jueves que viene? De este jueves que viene. El del 23 de septiembre. Ah, ok, ya vi. Dice, el alumno elaborará una agenda, bueno, pero eso lo tienes que hacer durante clase. Acuérdate que las actividades se hacen durante clase, pero bueno, para que lo vayas ahí teniendo a la mano. Dice, el alumno elaborará una agenda para planificar el uso del tiempo, considerando factores, como ya hablamos, eficiencia y efectividad. Puntos a considerar. Rectifica que incluya el control de las actividades de corto, mediano y largo plazo, marcando cuál es la prioridad, tiempos de ejecución, personas involucradas, objetivo, tema y a quién llamar. 2.
así como el que identifiques los elementos que integran dicha herramienta para ayudarte como un planificador en el uso del tiempo. 3. Valide que se cumpla la estructura cubriendo los puntos arriba citados. Entonces, ¿de qué hablamos? Que vas a hacer una agenda. ¿Sabes qué es una agenda? Sí, profe. Recuerda que es una de las herramientas que ocupamos justamente para la gestión del tiempo, para la administración del tiempo. En la presentación de metodología PAOPA viene, son como 50 herramientas, pero de las primeras, una de ellas es la agenda. Entonces, eso es lo que te pido, que para el jueves en equipo van a hacer una agenda, ¿sale? Que son herramientas. Bueno, aunque aquí dice herramientas individual y luego yo hablo de equipo, déjame veo bien. Porque aquí dice identifiques, que incluyan, se elaborará. Entonces es una actividad por individual. Pero es hacer una agenda. De eso no te preocupes. Tienen el jueves tiempo para hacerla. Si quieres, mientras, vete anticipando para que veas la estructura de una agenda. Pero esa actividad no es entregable. ¿Sí? Ok, profe. Estaba también hablando, pero estaba apagado el micrófono. Sale, pues. Entonces, nos vemos. Me voy a calificar y me voy al tema de asesorías. Cuídense mucho. Próximo jueves nos vemos. Bye. Adiós, profesora. Linda tarde. Profesora, gracias. Bye, bye.